Perdón que prendo la cámara. Ok, hello. Espero que me puedan estar viendo bien. Déjame que me estoy conectando desde la computadora acá para compartir también la pantalla. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo súper por acá nuevamente, José Miguel Huertas. José, como aparece por ahí mi nombrecito. Parte del equipo comercial de ADN Broker. Trayéndoles un nuevo martes educativo. Como saben, nuestro lema, ADN, el único broker que te educa. Acá tratamos de darle valor siempre a nuestros clientes, y no solamente a nuestros clientes, sino al público en general, todas las personas que están vinculadas al mundo de trading, inversiones, brokeraje, están buscando, o tal vez no estás tan vinculado, pero te está comenzando a llamar la atención todo ese mundo, pues estás en el lugar indicado para que puedas aprender un poquito más, ¿no? De este mundo tan apasionante y amplio de las inversiones en mercados financieros, ¿ok? Y el tema del día de hoy, la verdad que va a estar bastante interesante, por decirlo menos, porque sinceramente, y acá hablo a título personal, sinceramente creo que es algo que a todos nosotros nos debería interesar, y no solamente a nosotros los que estamos acá, sino, digamos, hablo como parte de esta sociedad. ¿Listo? Ustedes saben cuál es el porcentaje, yo sé que acá la mayoría somos latinos, ¿verdad? Ustedes saben cuál es el porcentaje de la población adulta en Estados Unidos que tiene algún tipo de inversión en mercados financieros. ¿Saben más o menos cuál es el porcentaje? Tírenme un número en el chat, así traten de adivinar, a ver, ¿qué porcentaje de la población, digamos, de los gringos estadounidenses, creen que invierten en algún instrumento educativo, ya sea en bolsas, sea en criptos, no sé, ETFs, títulos valores, bonos? ¿Se les ocurre un número? No se me queden calladitos, ¿eh? Mientras voy buscando la presentación que tengo para ustedes. Acá está. Nadie se trata de tirar un número. Todos están tímidos. O no funciona el chat. Avísame si no funciona el chat, ¿eh? Sí funciona. Oh, chévere, gracias, Elisa. Francisco dice 30%. ¿Alguien da más, da menos? 30%, es casi la tercera parte de la población, ¿eh? Nadie más. Solamente Francisco está atento al chat, o que el que quiere participar. Está muy bien, no se preocupen. Ya. Más o menos se estima aproximadamente entre un 62 a un 68% de las personas, entre 62 a 68% de la población adulta de Estados Unidos tiene algún tipo de inversión en mercados financieros. Ahora, ¿qué porcentaje de la población latina ustedes creen que tiene algún tipo de inversión en mercados financieros? Y para que no se me desanimen, no tengo ahorita el número exacto en Perú, en Latinoamérica en general, ¿ya? Pero en Perú, en el país que yo vivo, ¿correcto? Y que es muy similar al mismo porcentaje de la mayoría de países latinos, entre el 3 al 3,5% de la gente se estima que tiene algún tipo de inversión. Menos del 5, ni siquiera llegamos al 5%, del 3 al 3,5%. ¿Ok? Eso les debería llamar la atención a ustedes. Y los felicito, ¿ok? Porque forman parte o quieren formar parte de ese minúsculo porcentaje de la población latina que ya está pensando en su futuro, porque justamente el tema de patrimonio, de construir, no, eso no tiene que ver con fuentes de ingreso, tiene que ver con tu estructura patrimonial, ¿verdad? Lo que te queda si es que, oye, perdí mi chamba, ¿qué me queda? ¿Qué tengo de activos, ¿verdad? Listo, eso tiene que ver con eso. Y eso es muy importante. Listo, porque la mayoría de latinos lamentablemente vive el día a día, o como se dice, el mes a mes, ¿no? Y no es la idea. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Ahí la deben de estar viendo. Estas diapositivas que nuestra jefa de marketing muy amablemente nos preparó para el día de hoy, de este gran webinar de cómo diversificar tu portafolio. Y vamos a tocar esto en 6 pasos. ¿Listo? Lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la concentración o también la demasiada diversificación te puede jugar en contra? Luego, algo que considero clave, valga la redundancia, los 3 filtros clave antes de invertir. Porque tú tienes que, eso sí es un must, eso es un tienes que. Y si tú ya estás invirtiendo y no has hecho esto del filtro, pues esta va a ser una buena oportunidad para que lo hagas y tú mismo veas cuál es tu, digamos, tu posición como inversionista, digamos, patrimonial, ¿ok? Luego el framework de diversificación, 3 capas que vamos a ver que les va a interesar un montón.
¿Qué opciones en concreto tienes para invertir? Nos vamos a meter un poquito en temas de ETFs, cripto, inmobiliario también. ¿Listo? Luego lo que es el DCA, el famoso DCA, Dollar Cost Averaging, que es una estrategia, digamos, no es tan, digamos, tan divertida, pero es muy recomendable, sobre todo para las personas que tal vez tengan un horizonte de inversión más a largo plazo, que es un poco la idea. ¿Y cómo es que ADN te puede ayudar a que también tengas una herramienta con ADN para el tema de construcción de tu patrimonio? ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver, primero empezando el problema. ¿Qué es lo que sucede? Más allá del problema que acabo de mencionar, que la mayoría de las personas en Latinoamérica no tienen ni idea y no tienen tampoco intención de construir patrimonio, ¿listo? El error que cometen muchas personas que comienzan en eso es ponerlo todo en un solo activo, ¿ok? Ya sea todo en cripto, todo solamente en un sector específico. No, yo si voy a ir a bolsa solamente le voy a meter todo en Nvidia, por ejemplo, a esa acción, ¿no? O todo lo voy a poner en una cuenta de ahorros en dólares, en un solo banco, y ahorro solamente en moneda extranjera, dólares, digamos, ¿no? Y he ahí el problema, porque cuando hay algún inconveniente con ese mercado o ese activo que estás eligiendo, no hay que ser genios para darse cuenta de eso, ¿verdad? Hay un inconveniente con ese mercado, ese activo, pues tu portafolio, evidentemente, de inversiones se va a ver muy afectado, ¿ok? Por eso siempre es muy importante de que las personas comiencen a construir un patrimonio y un portafolio de inversiones diversificado, pero tampoco cometamos el error de hacerlo demasiado diversificado. Ah, ya, diversificamos, entonces hay que comprar acciones de tecnología, acciones de productos de consumo masivo, acciones de petroleras, acciones de minerales, acciones de servicios informáticos en la nube, y aparte también hay que meter la cripto, y dentro de cripto hay que meterle BTC, ETH, Ondo, Link, Solana y un montón de meme coins más, y aparte también hay que, no, o sea, porque ahí también digamos, tu patrimonio también se está disolviendo en demasiados activos y ya uno va perdiendo un poco el control. Se los digo por experiencia propia. Muchas de las cosas que voy a tocar el día de hoy, ojo, no es porque me leí una diapositiva, o sea, es porque yo las he vivido y las vivo de alguna u otra manera, ¿ok? Y yo también he cometido ese error de diversificar demasiado, sobre todo en un sector, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el tema cripto, y diversificar demasiado en cripto. Ya últimamente, en los últimos años, yo me he concentrado solamente en unos cuantos activos, menos de 10 activos, pero antes demasiado, ¿ok? Me di cuenta de ese error. También uno va perdiendo porque no va a estar todo el día mirando tu portafolio, ¿me entiendes? La idea es que tu portafolio vaya creciendo de una forma pasiva, por decirlo de manera. Pero si tú vas perdiendo el control, porque hay que llevar un control de lo que uno va invirtiendo definitivamente, si inviertes en demasiadas cosas, también a uno lo saca, ¿no? No es la idea, ¿ok? Pero tampoco meterlo en uno solo. Hay que saber diversificar eso es importante. Y ese es el principal problema, es un error muy común. Si tienes muy pocos activos, tu portafolio se vuelve demasiado vulnerable, ¿ok? Ante cualquier cosa que pueda pasar. Cripto, se cae Bitcoin, ya sabemos. Bitcoin jala todas las altcoins, ¡pum! Golpe en tu portafolio. No, los dólares entonces, lo más seguro, sí, pero estás sujeto a inflación. Y la inflación sube mucho más todos los años, ¿verdad? Entonces tampoco es una buena alternativa solo tener todo en dólares. O las propiedades, que a veces puede pasarte como dice ahí, ¿no? No hay liquidez, o sea, las propiedades, a diferencia de otro tipo de activos, son buenas inversiones como activos, sí, pero no son tan líquidos, ¿verdad? A veces te cuesta, oye, necesito urgente vender esto. Uy, ¿qué hago? Uy, salir al mercado a venderlo, no puedo hacerlo de una forma tan fácil porque no depende de mí, ¿me entiendes? Hay ciertas limitantes y lo mejor siempre es comenzar a diversificar. Ahora, antes de invertir, y acá viene lo que les decía de los 3 filtros, esto es muy importante. Para mí son estas 3 cosas que una persona tiene que definir previamente a comenzar a construir su portafolio de inversiones. Número uno, ¿cuál es tu nivel de aversión al riesgo? Y acá tienes que ser brutalmente honesto, honesta contigo mismo. ¿Ok? Tienes que saber qué tipo de inversionista con respecto al riesgo eres. ¿Eres una persona muy conservadora? ¿Eres una persona demasiado agresiva con el riesgo? ¿Eres una persona tal vez de término medio? Esto es lo que tú tienes que, en primer lugar, tener eso claro. Por ejemplo, yo personalmente hablando, yo soy una persona que tiene muy poca aversión al riesgo, o sea, pum, o sea, estoy dispuesto a arriesgar bastante, a eso voy. Ese es mi perfil, pero es porque así soy yo y me siento tranquilo con eso. La idea es que tú te sientas cómodo o cómoda con ese nivel de aversión al riesgo, porque recuerden, no existe inversión, ya sea mercados financieros o no, en cualquier tipo de mercado, que no haya riesgo. Siempre hay riesgo, siempre, siempre. En algunos habrá más que en otros. En algunos el riesgo puede ser mínimo, pero siempre hay riesgo. No hay nada de riesgo cero, ¿ok? Entonces, en base a tu nivel de aversión al riesgo, hay que saber elegir.
Número dos, ¿cuál es el capital que dispones? Eso también es importante. No es lo mismo que tú tengas $1.000 a que tengas $100.000. Tu estrategia debe ser diferente, ¿ok? No puedes seguir el mismo patrón. Por ejemplo, ¿no? Tú veías a Warren Buffett. Cuando empezó Warren Buffett, y los que lo siguen y han leído un poco de su historia y todo lo demás, él reventó, o sea, creo que a los 20 creo que eran 25, 26 años hizo su primer $1.000.000 y luego lo duplicó, lo multiplicó por 10 en los próximos 2, 3 años, nada más. ¿Ok? Porque comenzó a hacer inversiones más agresivas, cuando tenía poco dinero. O sea, 1.000.000 para un inversionista de ese calibre es muy poco dinero. Millones son pocos, ¿no? Pero ya cuando comenzó a tener cientos de millones o hasta incluso llegó al primer 1.000 millones, o sea, 1 billion, ¿no? Más de 1.000 millones de dólares, su estrategia de inversión cambiaba, ¿correcto? Ya no iba por, uy, vamos a apostarle a esta empresa que es más chiquita para ver si explota o no, como lo hacía al inicio. No, ella iba por value investing, o sea, o invertía con empresas que ya tenían un posicionamiento. Su estilo de inversión en los últimos años, en las últimas décadas, fue, llamémoslo así, muy aburrido. O sea, invertía en lo más seguro. Claro, daba menos, pero porque manejaba un capital mucho más grande. Y acá les voy a dar una opinión personal, ¿ok? Yo creo que cuando uno tiene poco capital, y ya depende cada uno definir cuánto es poco capital, para mí, no sé, o sea, eso es bastante subjetivo, ¿verdad? Pero, sinceramente, o sea, menos de $10.000, tú deberías comenzar a pensar en cosas más arriesgadas. Opinión personal, porque tienes menos riesgo de perder, o sea, mientras menos capital tengas, deberías ser más agresivo con respecto a eso. ¿Listo? Porque tienes menos capital. O sea, tengo $1.000. Bueno, de 1.000 a 0. Lo peor que puede pasar, pierdo los $1.000. Ok, de 0 a 1.000 no es mucho. Si tuvieras $100.000 es diferente. Ahí sí te va a doler mucho más perderlo todo, ¿no? No va a ser así. Entonces, cuando uno tiene poco capital, cuando más tiene que arriesgar, más bien. A veces sucede al revés. Tienes poco. No, es que estos son mis últimos $1.000. No los puedo arriesgar. Yo soy de idea más bien arriesgar con todo, porque justamente eso, no es tanto dinero. O sea, sí, a nadie le gusta perder plata, es la verdad. Pero también la verdad es que nadie, no nos vamos a morir porque se perdieron $1.000 en un negocio. No nos vamos a morir. Sí, te va a doler, pero sigue sobreviviendo. ¿Me explico? Que cuando uno tiene poco capital, tiene que ser más arriesgado. Opinión personal. Y lo otro, el tercer filtro es cuál es tu horizonte de tiempo. También tienes que ser honesto contigo mismo. Cuando estás haciendo una inversión en algo, en lo que sea, realmente, ¿cuándo es que tú piensas cobrar o ver los frutos de esa inversión? ¿Corto plazo? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Menos de un año? ¿Mediano plazo? ¿Le estás pensando dejar 3 años, 4 años, 5 años? ¿O ya a un largo plazo, ¿no? 15 años, 10 años, 20 años. Eso también es muy importante. ¿Correcto? Porque también va a determinar qué tipo de inversiones serían los más convenientes para tu horizonte de tiempo. Nos vamos a dar cuenta en un ratito, cuando ya veamos los temas tal vez un poco más puntuales, que hay inversiones que son para el momento. Y cuando digo para el momento no me refiero tampoco de un día a otro, pero por el momento son unos cuantos meses y ya está. Yo, por ejemplo, cripto para mí, una parte de cripto, todo lo que es altcoins, para mí es de corto a mediano plazo, la gran mayoría. Solamente una es a largo plazo, que es Bitcoin, BTC, la única para mí. ¿Ok? Pero todas las demás básicamente son a corto plazo o algunas a mediano plazo. Pero soy consciente de eso. O sea, en el mismo mercado pueden haber distintos tipos de estrategias en base también a tu horizonte de tiempo, pero es un factor más o un filtro que tienes que tener claro. Entonces, van esos tres filtros. ¿Cuál es tu nivel de aversión al riesgo? ¿Cuál es el capital con el cual dispones? ¿Y cuál es tu horizonte de tiempo? Ahora, siendo sinceros también, esto no es que sea rajatabla tal cual. Como en la vida, como en las gran cosas de la vida, eso también puede ir variando. Tu nivel de aversión al riesgo puede ir modificándose, claro, claro que sí. El capital con el cual dispones para invertir también puede ir modificándose, claro que sí. Eso pasa todo, eso es lo que más sucede en realidad, ¿ok? Eso pasa todo el tiempo. Va variando el monto que vas teniendo. Tuviste un ingreso extra, no sé, una gratificación inesperada, boom, tienes más dinero para invertir. Oye, ¿sabes qué? Hay que hacer, tuve un problema con mi trabajo, tengo que reajustarme, comencé a tener más gastos, ok, le voy a reducir más bien el capital que tenía para hacer inversiones, ¿ok? Porque acá estamos hablando de un dinero que tú lo metes y se queda un tiempo y luego cobras ese dinero ya sea acumulado o por, digamos un flujo que te puede también generar, como por ejemplo compras una acción que ya está repartiendo dividendos, te van a dar flujo de eso, es un flujo, claro, es
proporcionalmente menor, obviamente, a lo que estás invirtiendo, pero es un flujo más, ¿ok? Entonces hay que tener también en cuenta eso, y eso puede ir cambiando. Y evidentemente también el horizonte del tiempo. Hay inversiones que tal vez tú las quisiste para poco tiempo y luego te das cuenta, no, mejor lo dejo ahí más tiempo. O tal vez descubriste que era un tipo de activo que tú pensabas que era de corto plazo y en realidad es de largo plazo, o viceversa, ¿no? Hay mucha gente que cuando entra a cripto, por ejemplo, que es lo que más me gusta de domino, que hay gente que ingresa pensando que es algo del momento y luego entiende y dice, oye, no, BTC es para largo plazo, lo voy a meter más a largo plazo, ¿ok? Pero es muy importante que tengan ustedes determinado cuáles son estos tres filtros en el caso de cada uno de ustedes, ¿ok? Ahora, ¿cuál es este framework para empezar? Y esto es muy variable, evidentemente va a depender mucho del perfil en base a las tres cosas anteriores que les dije, pero esto es un framework, digamos, estándar. Vamos a ponerlo de esa manera. Es un framework estándar. Y en este framework hay tres capas. Una es la capa de protección, ¿correcto? Otra es la capa de crecimiento, un crecimiento un poco más sostenido, digamos, y la otra es la capa de alto potencial, lo que puede multiplicar rápidamente, digamos, ese portafolio. ¿Listo? Esto, ojo, reitero, eso es algo muy estándar, ¿correcto? Es como que lo muy promedio, pero la idea es que tú lo acomodes a como tú lo ves. Por ejemplo, si eres una persona un poco más conservadora, evidentemente le pondrás mayor porcentaje de tu capital, digamos, a una capa de protección. También va a depender mucho del estado en la vida en que te encuentras. No es lo mismo una persona, por más que tengan el mismo nivel de aversión al riesgo o por más que tengan el mismo capital, ¿eh? No es lo mismo una persona de 20 años a una persona de 55, 60 años que está comenzando en este mundo de inversiones. Es diferente, tienen necesidades diferentes, tienen formas de ver la vida de forma distinta, ¿ok? Tienen horizontes diferentes, entonces es distinto el tema. Esto es mucho de subjetividad, eso es cierto. No hay una regla, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. No. Eso es un arte en realidad, el arte de invertir, es la verdad. Y eso también se aplica para construir tu portafolio. Pero eso que te voy a decir es algo muy estándar que puede sonar como un punto de partida. Entonces tenemos la capa de protección, que básicamente es invertir en activos que son más seguros, ¿correcto? Y que evidentemente al mismo tiempo al ser más seguros, ojo, hay riesgo igual, ¿eh? Pero un riesgo menor. Al ser más seguros también son los que menos rentabilidad puedes obtener, evidentemente, ¿no? Invertir en moneda extranjera como el dólar, sí, ten en cuenta el tema de la inflación, pero hay algunas opciones de dólares que tú puedes tenerlos, ¿ok? Por ejemplo, en bonos, cuestión de que busques, digamos, ahora hay formas de invertir en bonos soberanos, por ejemplo, estadounidenses, no directamente, evidentemente, pero puedes encontrar ciertos activos que replican el movimiento de los bonos estadounidenses. Si tuvieras una gran cantidad, eso es lo que hacen las empresas y los gobiernos, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos y las empresas que tienen mucha liquidez invierten mucho en bonos corporativos y en bonos soberanos, sobre todo los soberanos, en otros gobiernos. ¿Listo? Porque es difícil que un gobierno quiebre, no digo que no pase, o que pasa, pero es difícil, no todos los días quiebran gobiernos, negocios sí, gobiernos no, ¿verdad? Entonces son de las cosas más seguras, pero te pagan pues porcentajes muy bajitos, ¿no? 1%, 2% al año, no es mucho, pero bueno, ahí está, ¿ok? Dentro de esta capa, a mí la que más me gusta definitivamente son las stablecoins. Hace un par de semanas hicimos un webinar también como este de los martes, donde les expliqué cómo es que se pueden obtener rentabilidades muy interesantes con stablecoins y puestas en algunas exchanges, ¿no? Si estuvieron en esa clase, vimos que podían obtener 8, 9, en algunos casos 10 e incluso un poquito más de 10% anual por mantener stablecoins en un lado y encima eran programas que no te obligaban a estar un periodo mínimo de tiempo y podías colocar desde montos muy accesibles, ¿ok? No tienes que tener miles de dólares para empezar. En algunos casos sí, pero en varios, por ejemplo, vimos el caso de Lemon, te daban 10.44% anual y desde el monto que tú quieras de USDT, hasta un máximo de 1000, tenía un max cap de 1000, pero ya, pues si tenías más, podías meterlo, por ejemplo, en Nexo, que te pagaba también interesante, ¿ok? O sea, hay alternativas también en ese lado. Oro, el metal históricamente como reserva de valor muy apreciado y que ahorita lo vemos desde hace ya años, ¿verdad? Que viene un rally alcista. Y probablemente me atrevería a decir que continuará con ese rally alcista con el transcurrir de los años, ¿no? Sí, nadie sabe el futuro, evidentemente, pueden haber retrocesos, todo, pero digamos, así como está yendo el mundo y sobre todo cómo está yendo el dólar y toda la deuda estadounidense y todo eso,
Lo más probable es que el oro siga subiendo. Entonces también es una protección. Históricamente hablando, el oro siempre ha ido de subida, ¿no? Nada hace pensar de que fuera a cambiar. ¿Listo? Es nuevamente protección, protección. ¿Listo? Entonces es un colchón. Recuerda, esta capa más que todo es para preservar tu capital. Porque si solamente lo dejas en tu moneda local, o solamente en dólar y todo lo demás, se va perdiendo. O sea, ahorrar dinero, ahorrar es mejor que gastar, definitivamente, pero ahorrar por sí solo, si no vas a invertirlo, no tiene tampoco mucho sentido, porque vas a perderlo. Lo mantienes ahí, la inflación sabemos que va a seguir aumentando probablemente, salvo que suceda algo, que otro día lo comentaré. Pero así como van las cosas, sí, paréntesis, ¿ya? Creo que vamos a entrar en una etapa de deflación, más bien, que es con lo contrario a la inflación, ¿ya? Pero por un tema de IAS, de productividad, otro día podemos hablar de eso. Y es muy interesante, es súper interesante y súper importante que ustedes, si ya están metidos en ese mundo, estén al tanto de lo que está sucediendo y no solamente a nivel de, o sea, macroeconómicamente hablando, macroeconómicamente hablando, no solamente afectan las cosas tradicionales de economía, o sea, PBI, índices de exportación, importación de las grandes potencias, o si hay aranceles o no, ya, no solamente es eso. Ahora tienes que ver un montón de cosas. Guerras, por ejemplo, todo lo que está pasando en Irán. Eso de todas maneras es un evento geopolítico macroeconómico, afecta a todo el mundo, es importante que sepas. ¿Qué otra cosa estás cambiando todo el landscape de macroeconomía? Todo el tema de guía, ¿ok? Robótica, producción, data centers, energía, todo eso afecta macroeconómicamente porque afecta a un montón digamos, no es algo aislado, afecta todas las, o sea, muchas de las áreas de producción y empresas de los países. Y ya no solamente es un solo país, o sea, a nivel global. Y eso evidentemente repercute en la economía, ¿correcto? Y ahí hay un tema con el tema de la, vale, la redundancia, con el tema de la productividad, que vamos a entrar en una época de mega productividad y ya lo estoy viendo en chiquito. O sea, sinceramente, chicos, estas últimas 3 semanas me he estado metiendo a Cloud Code, comenzar o sea, las cosas que se puede hacer que ya no necesitas. El otro día me hice una web, o sea, sin necesidad de diseñador gráfico, no de programación, una web funcional en menos de 2 minutos. O sea, una sola persona puede hacer ahora un montón de cosas. La productividad va a crecer un montón. ¿Y eso qué significa? Que probablemente los precios caigan de productos y servicios. ¿Ok? Sobre todo el sistema tecnológico y que ofrece un montón va a caer. Probablemente. ¿Ok? Pero igual hay que comenzar a hacer inversiones. ¿Listo? No solamente dejarlo ahí en dólares y solo y ya está, ¿no? Sino comenzar a hacer ese tipo de inversiones. Bueno, me fui un poquito del tema, pero creo que está algo linkeado y es importante que ustedes sepan eso. Dos, la capa de crecimiento. Esa es la capa, digamos, que es el que va a ir creciendo a medida que va creciendo la economía, porque la economía sigue creciendo, va a hacer que esto crezca de una forma más, digamos, consolidada, progresiva tu portafolio. El primero era para proteger, para preservar, no es tanto para crecer. Este sí es para crecer. Y acá es donde tú ya puedes destinar otro porcentaje, por ejemplo, ahí está, entre 30 y 40% a otro tipo de activos, que ya los vamos a ver un poco más. ¿Ok? ETFs, índices bursátiles, acciones, cripto, para mí alguna, por ejemplo, como BTC, cripto puede estar en algunas, o sea, BTC puede estar en este, para mí, ¿eh? BTC puede estar acá, como también puede estar en la capa 3. Ok, son inversiones tal vez un poco más consolidadas, más conocidas, llamémosle así en el mercado tradicional de mercados financieros, pero que tienen un riesgo mayor que las de la protección, digamos, ¿no? Hay una capa de riesgo. De todas maneras, es importante que entiendas eso, que hay un riesgo mayor que la primera capa, definitivamente, pero también hay una mayor rentabilidad, ¿vale? Hay una mayor rentabilidad. El riesgo variable es también un factor importante a considerar. Y por último, tienes la capa 3, la capa de alto potencial, ¿listo? Que es evidentemente la más riesgosa, listo, pero que es la que puede tener mayor recompensa, es la que te puede ayudar a acelerar mucho más y compensar tal vez las pérdidas que puedes tener en esta misma capa, algunas pérdidas que has podido tener en la capa 2 y las que te puede ayudar también a tener un crecimiento, boom, exponencial, más rápido de que si solamente tuvieras dinero en la capa 1 y capa 2. ¿Okay? Y esa capa 3 es la capa de alto potencial. Ahí es donde entran las criptos, entran CFDs, entra lo de ADN, por ejemplo, que ya les voy a hablar en un rato.
entras a algunas altcoins, algunas inversiones un poco más arriesgadas, ¿listo? Entran en esta capa. Y bueno, ahí en el pie de página he puesto algo también importante, que es algo que también hago, que es el tema inmobiliario. Es que ahí lo pongo como una capa transversal, porque en el tema inmobiliario también hay algunas que pueden ser de protección, otras de crecimiento y otras también de alto potencial, que hay un mayor riesgo, ¿ok? El tema con el capa inmobiliaria, evidentemente, es una capa que necesitas mayor capital. Lo bueno de los mercados financieros ahora, porque antes no era así, ¿no? Hace unas décadas no era así, pero ahora es de muy fácil acceso a todo el mundo. ¿Listo? Tú no necesitas tener un montón de dinero para comenzar a tener exposición en el tipo de mercados financieros. Pero el mercado inmobiliario, sí, necesitas tener un poco más de capital, pero les voy a mostrar una alternativa que eso, sinceramente, eso es lo único que yo no he hecho, pero he estado investigando y veo que ya existen alternativas para tener inversiones en mercados inmobiliarios de una forma muy accesible, ¿ok? Pero también es algo que les quería mencionar. Ahora, ¿en qué invertir concretamente? ¿Listo? Y esto más me refiero para las capas 2 y para capa 3. La capa uno es la más aburrida, bonos, stablecoins, dólares, oro, ya, listo. Ok, no hay mucho más que agregar ahí tampoco, listo. Pero en la capa 2 y en la capa 3 es donde existe la mayor variedad de posibles activos en los cuales tú puedas invertir. Y no me voy a hablar un montón, la idea es que tú también, por tu propia cuenta, comiences a investigar, a educarte. Así es como uno aprende, a equivocarte también. Y acá te doy una recomendación. No te quedes solamente en una clase, no te quedes solamente, qué educativo fue esta sesión, qué educativo fue el webinar, o te escuchaste un podcast o te leíste un libro. O sea, la mejor forma de aprender es uno haciéndolo, ¿ok? Y cuando lo haces, es inevitable que te equivoques, que tengas pérdidas, que tengas errores y todo lo demás. Pero tienes que hacerlo. O sea, si realmente estás comprometido con tu futuro financiero y con construir patrimonio y todo lo demás, tienes que hacerlo. O sea, y anímate. Y no necesitas un montón de dinero para comenzar a hacerlo. Ya lo vamos a ver un ratito, pero quería decir eso también. Anímate a hacerlo, ¿vale? Entonces, acá les voy a dar algunos instrumentos que pueden comenzar ustedes a investigar, a averiguar, y si les gusta, pues comenzar a meterle algo de billete ahí, ¿no? Entonces, primero están los ETFs y los índices. No voy a hablar tanto de acciones concretas, sino de una forma más general de ETFs. Si no lo sabes, básicamente lo que hacen los ETFs es como que agrupar, ¿listo? A veces hay ETFs en un cierto sector en acciones, ¿no? Sector tecnológico, por ejemplo, ¿no? Y básicamente de forma práctica, ETFs e índices funcionan de una forma muy similar. Agrupan ciertos números de activos o de acciones, ¿listo? Por ejemplo, este ETF el del SPY, ¿listo? Agrupa lo que es el SP 500 en índices, es decir, las 500 empresas más grandes de la economía americana, ¿no? Que eso es lo que mide el SP 500. Tú puedes invertir en un índice, puedes invertir en un ETF, pero básicamente estás invirtiendo en el mismo movimiento de ese activo, solamente que de distintas maneras, pero en la práctica es lo mismo. ¿Listo? Entonces, oye, confío en la economía americana porque sí, es cierto, hay algunos atisbos de que la economía de la hegemonía norteamericana ya está entrando en declive, ¿no? No solamente no lo digo yo, o sea, lo dicen muchos estudios y grandes personalidades como el mismo Rey Dalio y todo lo demás, que está habiendo un cambio de orden mundial, ¿correcto? Siendo China la que probablemente coja la batuta y lidere este cambio económico en el nuevo mundo, ya estamos ahorita viviendo ese cambio, pero la realidad es que actualmente igual Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial, ¿no? Sigue siendo la potencia mundial. Estados Unidos tiene algo no solamente fuerte, que es el nivel económico, sino tiene algo que ahí sí casi nadie se le acerca, que es la potencia militar, y lo está demostrando, ¿no? Lo está demostrando actualmente, tiene una potencia militar muy fuerte, y eso no es algo que está desvinculado de que Estados Unidos como potencia y como economía a nivel global. ¿Ok? O sea, ya todo está conectado, chicos, o sea, todo. ¿Ok? Así al menos funciona. El mundo, y esto ha funcionado durante toda la historia de la humanidad. O sea, desde la época de las cavernas. ¿Quién era, quién era el más fuerte? El alfa. Era el man que era más fuerte físicamente hablando, el que le podía hacer el paro a los demás, el que podía meterse a la cueva del otro y sacar a patadas para sacarse a las mujeres de la cueva, ¿no? Para pelearse con el tigre de dientes sale y sacarle la carne. Siempre ha sido así. O sea, esa es la verdad. A la hora de la hora, el que es más fuerte es el que pone sus reglas. Y ahorita sigue siendo Estados Unidos, el más fuerte. ¿Puede ser que esto cambie? Claro que sí.
pero sigue siendo más fuerte. Entonces, en base a eso, invertir en la economía americana no es para nada una mala idea. No por nada, el S&P 500 viene creciendo de una forma en promedio más de 10% anual todos los años desde que se creó, que ha sido hace décadas. ¿Ok? Y es lo que hacen muchas personas, invierten en el S&P 500. Sí, han habido años de bajada, claro, nada es indestructible, van a haber años de bajada, pero el promedio es 10% anual, no está nada. ¿Listo? QQQ, que es el Nasdaq, básicamente, este ETF que mide las empresas, las 100 empresas de tecnología, que es ahorita lo que está moviendo el mundo. O sea, tecnología, de todas maneras. ¿Sí? Sí, algunos dicen que estamos en una burbuja tecnológica, que es como la burbuja de los .com del año 2000. Personalmente creo que hay algo de burbuja, pero no es igual que la misma burbuja del 2000 porque sí están habiendo aplicaciones y sí está habiendo sobre todo revenue. O sea, sí hay una demanda real por ese tipo de productos y servicios que están vinculados a lo que todos estamos viendo ahorita, que es inteligencia artificial, ¿no? Data center, servicios en la nube, robótica que está comenzando a crecer. Este, por ejemplo, es otro ETF que les pongo ahí, BOTS, que es un ETF que está vinculado básicamente a IA y a robótica principalmente. Esto ya está sucediendo. La próxima revolución industrial es una revolución de tecnología a nivel robótica, a nivel de IA. Y comenzar a tener exposición en eso, creería yo que es algo muy inteligente de hacer. ¿Vale? ¿Qué otros sectores están creciendo y probablemente se perfilen al futuro? De todas maneras, todo lo que es biotecnología, mejoras medicinales, ¿verdad? Lo estamos viendo, se habrán enterado de la... Se enteraron del... A ver, y acá, tarea para la casa. Hay un documental, les recomiendo que lo vean mucho, está en YouTube, ¿ya? Es un documental que sacó Google el año pasado, de DeepMind. DeepMind es una de las empresas que Google compró que desarrollan IA, ¿ya? A un nivel muy avanzado, ¿vale? Se la compró a un patita, Daniel Hassabi, creo que se apellida. Es un inglés con, obviamente, digamos, descendencia árabe. ¿Listo? Pero mm, este man creó, o sea, el invento que hizo, ¿ok? Ganó un premio Nobel, el 2024, premio Nobel de química, creo que, si mal no recuerdo, o de física, uno de esos dos, de química o de física, ¿listo? Ganó un premio Nobel de física, o de química, ya me olvidé. ¿Ok? Pero ganó un premio Nobel sin ser químico ni físico. ¿Listo? El tipo estudió programación y creó una IA, que esa IA descubrió algo que se llama plegamiento de proteínas, que es algo muy interesante, es un poquito técnico, pero es muy interesante, no nos voy a hablar tanto del tema. Pero muchos expertos en el mundo de la medicina y en el mundo de la IA, ¿ok? De la tecnología, dijeron que ese invento fue el más importante que la IA ha sacado hasta el día de hoy. Más importante que ChatGPT o que Nano Banana. Y mira todos estos videos que se pueden hacer. Mira, ya, si eso nos parece espectacular, ese invento realmente era considerado, ¿no? El invento que realmente impacta a la humanidad de una manera impresionante. Plegamiento de proteínas. ¿Ok? Léanlo, vean mejor el documental, es muy interesante. ¿Ok? Y hace menos de un mes, o hace un mes más o menos, no más de un mes, ¿ah? Hace no más de un mes, sacaron, Google anunció que han sacado un nuevo descubrimiento con IA, digamos, que supera al que hicieron, lo que ganó el tema del premio Nobel el año 2024. O sea, que ellos consideran que lo supera, y por mucho. ¿Ok? Con esto, muy probablemente en unos pocos años, todo lo que tenga que ver con cáncer o algunas enfermedades que no tienen cura, no sé, lupus, ese tipo de enfermedades autoinmunes que la mayoría de ellas no se conoce una cura, probablemente ya todo tenga una cura gracias a este descubrimiento que se está haciendo con IA, pero a ese nivel de biotecnología y medicina humana. No es para nada mala idea que tú también comiences a ver ese sector como algo interesante. Mírenme, o sea, es muy, ahora, hoy por hoy, muchachos, no se pueden quedar con cuál es la noticia del eurodólar o del oro y que Trump. No, tienes que estar conectado con todo, o sea, con toda la información que está pasando porque todo puede afectar, ¿ok? Sobre todo lo que vivimos en un mundo tan interconectado. Es muy importante que estés actualizado a todas esas cosas. Entonces, ahí en biotecnología, IBB es un ETF
que está juntando algunas empresas importantes en la economía americana que tienen que ver con salud, innovación, biotecnología, todos esos avances, ¿ok? Y luego el otro tema, e importantísimo también, energía. Hay un ETF BDE, ¿ok? Que es un ETF que junta con temas energéticos, que es el cuello de botella actualmente para la economía estadounidense con respecto al avance de la IA. Es lo que los está deteniendo un poco. Y China, por ejemplo, no tiene ese problema. Otro día podemos conversar de eso. ¿Ok? Pero eso es una oportunidad también para que las empresas de energía comiencen a crecer un montón. ¿Vale? Entonces, también les dejo ahí ese ETF para que lo puedan investigar un poco. Eso es con respecto a ETFs e índices. Luego viene cripto, que es lo que a mí más me gusta, me apasiona y lo que domino bastante bien. Dentro de cripto no me voy a ir un montón por las ramas, le voy a decir, tienes que tener BTC, o sea, de todas maneras, para mí es un must. Tienes que tener BTC. No voy a entrar ahorita en todo lo que significa, todo lo demás, investiga por tu propia cuenta. 21 ya se han minado 20 millones esta semana. Sí, hace 3 días creo, se llegó a mintear el Bitcoin número 20 millones. Quedan un milloncito, porque solamente van a haber 21 millones, no van a existir más. Se va a terminar de mintear todavía en 2144, o sea, en 114 años más, creo, una cosa así. ¿Ya? Ese último millón, porque hay algo que se llama halving, ¿verdad? Pero el tema es que ya se está agotando, ¿ok? Así que sí es bueno que tengan algo de Bitcoin, definitivamente. Para mí es el oro digital, oro 2.0. Y encima, con el avance de los agentes de la IA, ¿qué creen que más va a comenzar a usar el agente? ¿Se les hará más fácil? ¿Dinero físico? No, dinero digital. Algo en cripto de todas maneras, más integrado. ¿Ok? O sea, por ahí va el futuro y no hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Entonces, Bitcoin como reserva de valor dentro del mundo cripto, Ethereum, ETH es el otro que recomiendo definitivamente porque es el primero que tiene la infraestructura de lo que es la blockchain de smart contracts, básicamente, y otras apps comienzan a construir encima de esa infraestructura, ¿vale? Entonces está ETH, y luego vienen otras altcoins. A mí, particularmente, las que me gustan más, se las digo ahí de una vez, Link, Link, averigua qué son los oráculos, te la voy a editar nada más. Para mí, Link, me gusta Ondo, así como suena O-N-D-O, Ondo, que tiene que ver con lo que es tokenización de activos en el mundo real, Real World Assets, ¿ok? Para que uno pueda comenzar a invertir también en ETFs, en índices, en inmobiliario, sin necesidad, o sea, desde el mundo cripto. Es una locura eso también, ¿vale? O sea, y Ondo es un puente para eso. Entonces, para mí me gusta también Ondo. Y bueno, también puede ser algo de Solana, que es otra blockchain, digamos, del pueblo. Ethereum es más como que la blockchain de las grandes empresas, de los grandes fondos, la más sólida y todo lo demás. Y Solana es la blockchain que están eligiendo, digamos, el retail, el 1-1, ¿no? Un montón de meme coins, por ejemplo, salen en red Solana, más que en la red de Ethereum, más que en la red Base o en cualquier otra. ¿Ok? Entonces, por eso también podría ser. Y Solana sobrevivió a una gran catástrofe del 2022, ¿no? Con la caída de FTX y todo lo demás, ha mostrado resistencia. Entonces, es la otra que me gusta. Por ahí algunas más, pero no los quiero mover con tanto, se las he dicho. ETH, Link, Ondo, Solana, para no hablar mucho de cripto, pero es cosas concretas, interesantes que pueden comenzar a invertir. Y luego está el tema inmobiliario, que también les dije que les iba a tocar, ¿ok? Lo puede hacer de forma directa. Eso sí, en inmobiliario obviamente se necesita mayor capital, pero también hay algunas opciones interesantes. Por ejemplo, o sea, ahí es la chamba también de ustedes de comenzar a ver qué otras alternativas hay en el mundo inmobiliario, en mi ciudad o en mi país. Yo vivo en Lima, Perú. En Lima ahorita las cosas están, o sea, el inmobiliario sigue siendo caro. Sí, o sea, como que se han estancado un poco los precios, pero que los años anteriores había crecido tanto, todo estaba tan caro, listo, y ahora se han quedado un poco estancados, pero igual sigue siendo caro. Pero hay oportunidades, por ejemplo, en provincias, digamos, fuera de la ciudad, ¿no? Yo, por ejemplo, he comprado un lote en la selva de mi país, en Tarapoto, un par de lotes más en el sur de Lima, en Ica, porque se está expandiendo un poco más la ciudad por allá, y digamos, más accesibles al bolsillo. Hay algunos proyectos, incluso, por ejemplo, los de Ica, tengo la opción de ir pagándolos mes a mes, ¿ok? Entonces no es que necesite tener todo el capital listo. Pero ojo, pero estoy viendo esa inversión, evidentemente, a largo plazo, a mediano a largo plazo. ¿Correcto? O sea, la tierra igual nunca es un mal negocio, históricamente hablando. También es limitado, hay un cierto número de parcelas en el mundo. La tierra como planeta no puede crecer, es limitado, ¿verdad?
Y así como vienen las cosas, también creo que es importante que uno tenga su propia tierra. En algún lado, no importa dónde, pero trata de tener un pedazo de tierra, ¿ok? Lo que sea. Pero, pero, acá viene lo chévere, también hay ciertos fondos inmobiliarios. Por ejemplo, este que les menciono, REITs, que personalmente no he invertido en eso, REITs, pero es algo que comienza ya a sonar un poco más. Son estos fondos inmobiliarios que desde montos muy pequeños, desde $100, uno puede comenzar a tener exposición en proyectos inmobiliarios. Y a nivel cripto, eso sí lo he visto, a nivel cripto, lo que es tokenización de activos del mundo real, ya hay proyectos inmobiliarios con esto. ¿Ok? Investiga un poco lo que es tokenización de activos, tokenización de inmuebles, de proyectos inmobiliarios. Y esto, ojo, si es la primera vez que escuchas esto, te prometo que en los próximos años vas a escuchar mucho más de la tokenización de proyectos inmobiliarios. Le va a permitir, eso es una genialidad, les va a permitir a las personas a tener exposición en el mundo inmobiliario, que es un mundo inmenso también, pero desde montos muy pequeños y a través de su MetaMask o de la blockchain o de su wallet y de una forma muy fácil, rápida y sobre todo con alta liquidez. O sea, imagínate tú invertir, no sé si alguna vez te ha tocado estas promociones. Yo tengo un amigo, por ejemplo, bueno, estudió en la universidad como yo, pero ahorita está viviendo en Dubái y es como es un agente inmobiliario en Dubái. Vende proyectos inmobiliarios en Dubái. ¿Ya? A latinos principalmente, porque él es peruano, se fue allá y su marketing por redes y todo lo demás es para latinos que ven a invertir en Dubái y todo, ya. Pero ¿cuánto crees que es el mínimo ahí? Yo le pregunté de curioso, estuvimos conversando y todo lo demás. Lo mínimo es, creo que $220,000, lo mínimo para invertir allá. Y no todo el mundo tiene $220,000 para meterse a invertir en Dubái. Pero ahora imagínate que existe un proyecto donde ese departamento lo dividen, digamos, en tokens, como si fueran acciones de empresas, una acción, y hacen capital social. Ya, imagínate, lo dividen en tokens digitales y esos tokens se venden y a cualquier persona en el mundo, ¿cuánto vale el token? $50, listo. ¿Y cuántos tokens hay en este proyecto? Ah, hay 50,000 tokens a $50. Así es como, boom, recolecto todo el capital para ese proyecto ahí. Listo, y luego simplemente es libre de transferencia. ¿Esto es posible? Tecnológicamente hablando, ya lo es. Gracias a blockchain, gracias a cripto. Lo que se está acomodando es, como siempre, el derecho, ¿no? La ley, es lo que llega al final. Pero, ¿qué crees? ¿Que no se va a acomodar? Sí. Ya tienes que estar atento justamente a ese tipo de inversiones. En Estados Unidos y España, por ejemplo, ya está avanzando un poco más la legislación con respecto a tokenización de activos, de inmuebles concretamente. Por eso para mí Hondo me gusta porque también BlackRock está metido un poco ahí, ha invertido un buen billete para fondear Hondo. Listo, y hay un montón de backers más importantes. Hay varias cosas, ¿okay? No se las estoy cantando porque, me cae bien Hondo y quiero meterle. No, o sea, hay fundamento. He estudiado para eso, ¿ok? Entonces, eh, tokenización de activos, no se olviden, revisen eso, es muy importante, ¿vale? ¿Qué es? Que me emociona a veces hablar de estas cosas y se me va la hora. Listo, 5 para las 9. Me voy apurando. Ahora, otra estrategia, una estrategia medio aburrida, pero interesante y, digamos, comprobada a largo plazo que funciona es el dollar cost averaging. ¿Ok? ¿Cuál es un problema cuando alguien quiere invertir, sobre todo en activos que tienen un precio en mercados financieros? O lo demás es, ya, José, quiero comenzar a invertir, por ejemplo, en Bitcoin. Clásico ejemplo, ¿no? Quiero comenzar a invertir en Bitcoin. Pero compro ahorita, tengo $1,200 para invertir en Bitcoin. Compro ahorita los $1,200 en Bitcoin. ¿Y qué pasa si cae? Es el típico, ¿no? No, pero puede seguir cayendo, entonces mejor me espero y compro más barato. Y eso aplica para cualquier cosa. ¿Ah? Aplica para el SP 500, aplica para un ETF que quieres comprar, para una acción, aplica para una cripto, para un montón de cosas, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa si cae? Mejor me espero que caiga y compro. Sí, claro, obviamente todo el mundo quisiera eso. El tema es que tú no sabes cuándo va a caer o si va a caer, ¿ok? Yo conozco mucha gente que, por ejemplo, ahorita BTC cayó, ¿verdad? Ahorita está en 70, creo. Pero lo más fuerte que cayó hace unas semanas fue 59. Y con la gente que está en 59, mira, esto es clásico, lo voy escuchando siempre. Desde hace no sé cuántos años. Siempre es lo mismo, siempre, ¿ya? BTC tiene una subida y luego dicen, no, pero cuando caiga voy a comprar. Como el último rally, 120, 126 fue el tope, ¿listo? No, cuando caiga 100,000 voy a comprar. Llega a 100,000, oye, no, 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 cuando caiga 90 voy a comprar. Llega a 90, no, cuando caiga 80, porque créeme, ya cayó de 100, mira, 90, de todas maneras cae 80, cae 80. No, es que escúchame, estás cayendo todavía, voy a esperar más, 70, 60, 60, y no compran, ¿ok? Están esperando, no, no compran, no compran. 59, no, va a caer a 55.
Y si no llega a caer, porque en algún momento ya no va a caer, nada sube para siempre, nada cae para siempre, nada que tenga valor, ¿ok? Nada que tenga valor, como creo yo que el BTC lo tiene. ¿Qué pasa si no llega? En el siglo pasado pasó. Un montón de gente esperando que BTC llegara a los $12.000. Nunca llegó a 12.000, se quedó en 15.800 y luego, ¡pum!, se disparó. Y un montón de gente, créanme, se quedó esperando esos 12.000. Nunca llegó. Y esa misma gente, la gente que había dicho que voy a comprar cuando caiga 28, caiga 25, caiga 18, caiga 16, caiga 12, pero no llegó a 12. ¡Ay, me lo perdí! Para evitar eso, desea. No intentes adivinar el mercado. Simplemente compra y ya, y olvídate del precio. Tú tengo, por ejemplo, tengo $1.200. En vez de meter todos los $1.200 ahorita de golpe, porque puede ser que caiga. Ok, mejor sabes lo que voy a hacer. Voy a comprar esos $1.200, pero en 12 semanas. $100 a la semana. O $100 cada 2 semanas, o $100 al mes. Eso ya depende de ti, pero yo compro digamos, he sido cada semana, compro $100 cada semana y no me importa en cuánto es el precio. Si ahorita lo que está en 70 y la próxima semana está en 75, igual compro. Si luego cayó otra vez a 72, compro. Cayó a 66, sigo comprando. Cayó a 64, sigo comprando. Subió a 68, sigo comprando. No me importa, porque al final voy a hacer un promedio. Y eso se trata el DCA. Costo promedio dólar, dollar cost averaging. Así de simple, ¿ok? Y con esto, básicamente, lo que estás quitándote de encima es el intento de querer predecir en qué momento el mercado hace eso. Y el impacto emocional, te reduces todo ese impacto emocional que es un factor que hay que considerar como inversionista. Sobre todo cuando uno es nuevo, ¿ya? Sobre todo cuando uno es nuevo, cuando uno tal vez cuando eres nuevo, normalmente tienes miedo de perder dinero, ¿ya? El miedo, o sea, cuando uno tiene más experiencia en inversiones, no es que no le duela perder dinero. A mí igual me jode cuando pierdo dinero, pero ya no me jode tanto como antes. Ya lo veo de una forma diferente. Y eso es importante para tu salud mental y tu salud física, finalmente. Hay gente que literalmente se mata por perder dinero, ¿no? Lo vemos en las noticias. No, o sea, qué estupidez sería, ¿verdad? Imagínate, solo la palabra, pero qué estúpido sería que uno haga todo eso, le genera un malestar, le genera algo que termine acabando con lo más preciado que tiene, que es su vida. No tiene sentido, ¿verdad? Pero sucede. Y no tienes que llegar al extremo de matarte, pero hay mucha gente que comienza digamos, a tener problemas de estrés, problemas de ataques de ansiedad, ataques de pánico, comienza a perder amigos, comienza a perder confianza en sí misma. Y la idea no es eso, para nada, ¿verdad? Entonces el factor emocional es algo que no debes de subestimar, no lo subestimes. Y por eso tú escuchas cuando hablamos de inversiones que todo el factor, que, digamos, de control emocional es súper importante. Todo el tema del psicotrading, estás haciendo trading, el psicotrading, súper importante también. O sea, el tema mental, no lo subestimen, chicos. ¿Ok? No lo subestimen. Por más que, voy a seguir esa indicación, voy a comprar esto. Una cosa es la teoría y otra cosa es cuando ya estás en la práctica. Por eso también mi recomendación es, metan dinero a invertir. Metan, así sean $100, mételos. Vas a vivir la experiencia y vas a comenzar a vivir esas cosas también. Así es como uno va creciendo en la vida, con un poco de dolor. Como cuando vas al gym, vas al gimnasio, te va a doler, adivina, y te vas a ir doliendo, te va a doler cada vez menos, pero vas a aguantar un poco más, pero te vas a ir doliendo. O sea, pasa, es normal. Listo, lo mismo pasa acá. ¿Ok? Es así. Entonces, esa es una estrategia que te ayuda, de todas maneras, a controlar ese factor emocional, que eso funciona muy fuerte con la volatilidad. ¿Listo? Entonces, te ayuda un poco también en eso. Eso es lo bueno del DCA. Te olvidas un poco, no te olvides del todo, pero te olvidas un poco de la parte emocional. Y funciona muy bien, especialmente con activos como cripto o ETFs a largo plazo, definitivamente funciona muy bien. ¿Ok? ¿Dónde entra ADN acá? ADN les puede ayudar también para esta capa 3, que es el tema de alto riesgo. CFDs. ADN es un broker de CFDs, ¿verdad? ¿Ok? Donde tú puedes tener también exposición a varios de esos activos que hemos hablado el día de hoy. Cripto, índices como el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, monedas como el Eurodólar, un montón de todas las monedas, pares mayores, menores, commodities como el oro, el petróleo, que ahorita subió un montón, hay volatilidad, volatilidad, hay oportunidad. Volatilidad, hay oportunidad. ¿Hay riesgo? Sí, pero también hay oportunidad. ADN te puede ayudar ahí, sin necesidad de comenzar a invertir directamente en esos mercados, tener exposición en esos mercados.
Pero lo estoy poniendo, ojo, mira dónde lo estoy poniendo, no estoy poniendo capa uno ni capa 2, capa 3. Porque hay, al ser un broker de CFDs, hay apalancamiento. Y ese apalancamiento te puede jugar a favor o en contra si es que no sabes controlarlo. Hay mucha gente que piensa que tener apalancamiento alto, o por ejemplo que tenemos las cuentas multiplicadas por 10 significa que ya estoy arriesgando un montón. No, no significa que estás arriesgando un montón, porque tú puedes seguir operando un bajo lotaje. Controlas bien tu riesgo. Que tengas la capacidad de hacerlo es distinto a usar la capacidad. Tengo la capacidad de hacerlo, pero no es que lo voy a hacer todo el tiempo. ¿Ok? Y ADN te ayuda para eso. ADN, ya sabemos que es un broker STPSN, tus órdenes van a mercado, liquidez. Y tenemos no solamente la opción para traders, los que ya saben operar. Seguramente habrán personas acá, oye, José, pero yo no sé operar y no quiero estar todo el día metido en la gráfica. No te preocupes, tenemos un producto para ese perfil inversionista que se llama Social Trading. Básicamente te permite copiarle a un trader de la plataforma, a alguien que ya está, digamos, operando de forma constante para que tú sigas su operativa. ¿Listo? Le copias. Tu cuenta de inversionista se copia automáticamente a la cuenta de un trader que tú eliges. Josemi, no sé elegir un trader. Para eso estamos nosotros en ADN Broker como área comercial, para ayudarte, para brindarte la asesoría, ayudarte en ese proceso que al final tú eliges a qué trader copiar. Ojo, el trader es un cliente más de ADN Broker. No es que es el broker. Nosotros somos, recuerda, ADN Broker es un intermediario. ¿Ok? Así es simple, un intermediario. Para un montón de estas cosas que hemos hablado, vas a necesitar un broker. Oye, quiero comprar un CFD, es un producto financiero, vas a necesitar comprarlo en un sitio, en un intermediario. Eso es el broker. Quiero invertir en Bitcoin, en BTC, listo. Te vas a abrir probablemente una cuenta en Binance y Binance vendría a ser como un broker, es un exchange y es un broker. Básicamente es el intermediario. ¿Me explico? Lo mismo pasa con CFDs. ADN es un intermediario más. En todo vas a necesitar intermediarios. ADN es un intermediario más. Pero pone a disposición otros, o la información, mejor dicho, de otros traders que están operando en su plataforma para que tú elijas, oye, este trader me gusta. Quiero copiarlo porque veo que está bien, chévere, genial, tienes esa opción. Y es una alternativa más para que pónganse en esa capa 3, sobre todo si tienes poco capital, como les dije, si tienes poco capital, comienza a meter un poco más de, pruébalo finalmente. Por eso en Alien Broker sacamos las cuentas multiplicadas desde $50. Imagínate, $50, nadie se va a morir por $50. ¿Ok? Sí, va a doler, pero está bien que tengas ese dolorcito también, si es que llega a pasar algo. No estoy diciendo que lo vaya a pasar, pero que vivas esa experiencia. ¿Ok? Entonces, ADN también brinda una alternativa para este tema de portafolio. ¿Listo? Si deseas más información, te podemos pasar después. Es más, justo ya llegando al final de la diapositiva, hay que recordar estas tres cosas que hemos hablado. Conoce tu perfil, recuerda lo que vimos, las tres cosas, o sea, el tema de aversión al riesgo, cuál es el capital que te dispongo y el tiempo, cuál es el horizonte de tiempo que tengo. Aplica las tres capas que vimos, protección, crecimiento y de aceleración, ¿verdad? Protección, crecimiento, aceleración en el porcentaje que tú decidas en base a tu perfil y puedes usar el DCA, ya, que ya vimos cómo es. Oye, en vez de en qué momento compro, mejor lo divido. Tengo tanto capital y lo voy a hacer diariamente, cada semana, cada mes, cada 3 meses. Eso ya depende de ti, pero en activos que tú ves a largo plazo. ¿Ok? Y bueno, y obviamente está la opción también de ADN Broker para comenzar a alimentar esa capa 3 de aceleración a través de inversiones en CFDs, que también es una buena alternativa. Si ya tienes alguna pregunta, consulta, duda, puede ser ahorita en el chat, o si no, ahí, mira, ahí estoy dejando mi número de la chamba, ¿ok? Anote, tome el screenshot, ahí sale mi número, ¿no? Más 3341. Me escribes directamente, conversamos, puede ser que soy yo, no va a ser un bot, porque tenemos otro bot por ahí, pero quieres hablar con un humano que te, oye, ¿cómo es esto? Y quiero tener algunas preguntas, con todo el gusto del mundo, te ayudo en ese proceso y evidentemente puedes entrar a la página de adnbroker.com y va a aparecer, y digamos, tener un poquito más de información al respecto. ¿Ok? Y se acabó la masterclass. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Más allá de si les gustó o no, ¿creen que fue útil? Si fue útil, por favor, díganlo. Si no me dicen nada, yo soy un pucha, estos no me han escuchado. Tal vez los aburrí, hablé demasiado rápido, hablé de cosas que tal vez no eran tan interesantes. Y ya, no, ya fue. ¿Ok? Pero si les gustó, si, no, más que si les gustó, si creen que fue algo útil y si creen que si lo van a aplicar, o sea, eso sería mejor, que lo apliquen, ¿ok? Cualquiera de las que hemos visto, hay un montón de opciones y hay muchas otras cosas, en verdad. Es la clase
para una sola sesión de 1 hora es corta, ¿no? Hay gente que tiene años en el tema de inversiones, definitivamente, pero es un mundo muy bonito, muy apasionante, te ayuda a que tú también que conozcas un montón, y ya no se siente como una chamba, ¿no? Es como que hoy, no, quiero saber más, quiero conocer más, porque es mi futuro, es tu futuro financiero. Finalmente es algo importante para ti, ¿no? Así como tu salud física, como tu salud mental, espiritual, tu futuro financiero, tu salud financiera también es importante. Y construir un patrimonio, un portafolio de inversiones, es algo que todo el mundo, como lo hace por lo menos el 62% de la población estadounidense, lo hace. Nosotros también como latinos tenemos una oportunidad ahí. Algunos lo ven como, uy, pero muy poca gente invierte. Yo lo veo genial, una oportunidad. Cuando hay pocas personas en algo y que tú ves que realmente es algo que vale la pena, estás en un buen momento. Así que esto es súper chévere. Así es, yo invierto las ganancias de año que me da por de copy trading, soy probador. Genial, Víctor. Sí, creo que eres trader en social. Y va muy bien, ¿no? Traders Academy. Buenazo, brother, te felicito, ¿verdad? Chévere. José, muy interesante. Mariana, muy interesante todo. Francisco, manito para arriba. Manito para arriba también, Francisco, para ti. Y bueno, chicos, eso ha sido todo conmigo. Si tienen alguna pregunta o consulta, ya les había dejado mi número. Me escriben nada más, con todo el gusto del mundo para ayudarlos. Y antes de irme, rapidito, rapidito. Este jueves tenemos otro webinar corporativo a las 6 de la tarde, hora Perú, Colombia, que va a hablar de un tema muy interesante. Los jueves son temas más técnicos, ¿ya? Sobre brokeraje. Allá afuera hay un montón de cadenas de trading, que te enseñan de trading, chévere, pero casi nadie te enseña de brokeraje, ¿ok? Y tú como trader, si eres trader, tienes que saber brokeraje. Acá te educamos, por eso somos ADN, el único broker que te educa. Entonces, va a haber una sesión sobre tamaños de contratos, para que sepan, ¿qué es eso? ¿Qué son contratos? Entonces, el jueves para que aprendas. Si haces trading o estás interesado, tienes que saber eso también. ¿Listo? 6 de la tarde. Y el próximo martes, en el webinar que vamos a tener, el próximo martes a esta hora de las 8, va a estar con nosotros uno de los directores de ADN Broker, que es un gran amigo mío y es un capo realmente en el mundo de inversiones y sobre todo en el mundo de mentalidad. Él es un coach de PNL, de programación neurolingüística, ¿ok? Y te va a ayudar mucho con eso. Y él va a hacer una sesión exclusiva el día martes. Y si quieres estar ahí, ya sabes, entras a adn-education.com, como te registraste para este webinar. El día de mañana va a estar habilitado, te registras y te conectas y ya estás. ¿Dónde has visto un broker que te dé tanto valor y ni siquiera te preguntó si eres cliente, no eres cliente, estás usando nuestros productos? Puedes invitar a todo el mundo. Creo que a todo el mundo le sirve información de ese tipo. Listo, chicos. Ahora sí, me despido. Cuídense, nos vemos. Gracias, Jess, por toda la ayuda. Ya nos estamos viendo. Chofas.